garantizar a la niña, indicando un día específico para la niña, tomando en cuenta que la niña es la que más desventaja tiene en la mayoría de sociedades del mundo. Y Guatemala efectivamente no es la excepción. En el país las niñas son las que menos cubiertas están por los propios derechos que le debe garantizar el Estado, empezando por el derecho a la educación, el derecho a la salud. Y los datos que tenemos respecto a la violencia en contra de la niñez nos dan un claro ejemplo cómo las niñas en ese marco también siguen siendo las más afectadas. Por ejemplo, en lo que va del año ya estamos hablando de más de 3.000 casos de violencia sexual, donde más del 90% de las violaciones sexuales se están cometiendo lamentablemente contra las niñas. Tenemos otros datos que también deben alarmarnos, por ejemplo el hecho de que existan más de 25.000 niñas que están siendo explotadas en la ciudad capital, niñas que son traídas del interior del país, que están siendo explotadas en tortillerías, en tiendas y en trabajo doméstico. Pareciera que somos una sociedad de doble moral porque muchas veces hablamos de las niñas, pero también en casa estamos explotando niñas. Todavía estamos bajo un dominio donde lamentablemente la clase media va al interior del país a conseguir niñas de 12, 13, 14 años para servicio doméstico, y estas niñas cuando entran a la explotación laboral, pues lamentablemente se les está negando sus derechos humanos, se les coarta el derecho a la educación, no se les da el salario mínimo como establece la ley, y hay niñas menores de 16 años y de 14 años que están en actividades más allá de sus propias capacidades. Uno de los ejemplos más dramáticos es el tema de las tiendas de barrio y de colonia, donde las niñas lamentablemente están trabajando 19 horas al día y solo descansan un día a la semana, lo que atenta totalmente contra sus derechos porque ni siquiera tienen acceso a educación y mucho menos a la salud. Entonces este 11 de octubre nosotros como Consorcio Xoquibe hemos querido reflexionar respecto a todas esas situaciones que afectan a nuestras niñas y la necesidad de replantearnos, no solo como Estado, sino que también como sociedad, de hacia dónde estamos llevando a las futuras generaciones y hacia dónde queremos llevar a las niñas como sujetos de derechos. Hoy a nivel normativo tenemos avances importantes, por ejemplo, que se acaba de aprobar o quitar la excepción que permitía todavía el matrimonio en niñas. Hoy estamos frente a una nueva normativa en el Código Civil, una modificación que ya elimina totalmente la autorización de juez para que las niñas puedan contraer matrimonio. Sin embargo, las cifras de embarazos en niñas y adolescentes sigue siendo gran. De acuerdo a los OSAR, estamos hablando de 36.000 casos de embarazos en niñas y adolescentes, y de las cuales más de 2.000 siguen siendo niñas menores de 14 años. ¿Estos datos han aumentado en comparación al del año pasado? Los datos siguen siendo muy parecidos a los del año anterior. Hay datos como la violencia sexual que sube un poco, hay datos como el embarazo que baja un poco, sin embargo la media sigue siendo la misma. Lo que nos alarma de sobremanera es lo de las muertes de niñas, el incremento en casos como la activación de alerta salvajera, sobre todo en aquellos casos donde las niñas están apareciendo muertas. Tenemos un caso muy ejemplar o que ejemplifica la situación, como el caso de Mariana, una niña de Acanales, que era abanderada en su centro educativo, una niña de 13 años de edad, y al salir de su establecimiento educativo a las 6 de la tarde, por cubrirse del agua es atrapada por un grupo de mareros quienes la violan y la asesinan posteriormente y aparece flotando en un río de aguas negras en Playa de Oro de Amatitlán. Estos son casos que duelen mucho, porque lamentablemente los padres ya no tenemos la certeza de que nuestros hijos o nuestras hijas van a estar protegidas. No tenemos un verdadero sistema de protección. Hay instituciones, hemos insistido que las hay, sin embargo es necesario transformar esas instituciones, generar una nueva institucionalidad. Tenemos una iniciativa que hemos trabajado diferentes organizaciones, entre ellas la participación del consorcio como es la 5285, que es la iniciativa que genera un nuevo sistema de protección. Ya ha sido aprobada en segunda lectura en el Congreso, está agendada para tercera lectura y esperaríamos una aprobación final, tercera lectura y por artículos, para empezar con la nueva institucionalidad que pueda proteger más a los niños, pero sobre todo a las
las niñas. Hay que reconocer que triste y lamentablemente las niñas del interior del país son las que más carencias tienen, sobre todo las poblaciones indígenas son las que más desprotegidas están. Lionel, en tema de departamentos, ¿cuáles son los que más les preocupan a ustedes, donde más se han dado este tipo de situaciones? Bueno, tanto en la violencia, en el embarazo infantil, en matrimonio infantil, el primer lugar lo tiene la ciudad capital, el segundo lugar lo tiene Alta Verapaz y el tercer lugar lo tiene Escuintla. Sin embargo, los departamentos fronterizos también son departamentos que generan mucha violencia y nos preocupa muchísimo. La ciudad capital tiene características que yo creo que habría que analizar más a profundidad, porque la mayoría de personas que están afectadas por la violencia en la ciudad capital son personas que están en procesos migratorios, son personas que han sido afectadas por la misma movilidad forzada, por la migración forzada, han tenido que salir huyendo de sus propias comunidades y terminan quedándose concentradas en la ciudad capital, y esos son los grupos de población que más afectados están por la violencia, porque no solo vienen huyendo ya de la violencia de sus propias comunidades, sino que terminan atrapadas en sectores donde la violencia también es muy fuerte. ¿Qué acciones se deben tomar en este tema? Bueno, hay que recordar que hay una política nacional de prevención de la violencia que, a pesar de que se ha lanzado con mucho impulso, el problema sigue siendo el mismo que en la mayoría de normativas en el país o de instrumentos y de políticas públicas, que la brecha entre la aprobación de ciertos instrumentos y su implementación sigue siendo una brecha muy grande. Guatemala, a nivel normativo, a nivel de políticas, cuenta con muchos instrumentos, pero los niveles de implementación siguen siendo muy bajos. Tenemos que buscar los mecanismos para que los funcionarios públicos puedan aplicar las leyes con mayor agilidad. Pero también hay otras tareas pendientes a nivel normativo y a nivel ministerial. Por ejemplo, una de esas tareas pendientes sigue siendo la falta de aprobación de una ley nacional de juventud. Creemos nosotros que esta ley es necesaria. Otra de las tareas pendientes sigue siendo el que a nivel educativo, sobre todo el Ministerio de Educación, se siga negando a hablar de una educación integral en sexualidad y se siga negando a hablar de una educación sexual y reproductiva a nivel medio. Esto es contradictorio porque lamentablemente hoy por hoy tenemos más casos dentro del sistema educativo y más casos también por líderes religiosos, que son los sectores que más se han negado a este tipo de iniciativas, donde se han cometido violaciones sexuales. Entonces es una contradicción, porque mientras las niñas tengan menos conocimientos sobre la educación sexual, sobre su cuerpo, los abusadores, los agresores aprovechan más estas circunstancias, tomando en cuenta la ignorancia o ingenuidad que puede haber de parte de las víctimas. Me llama la atención ese dato de 25.000 niñas que trabajan en tecnologías y todo ese tema. ¿Hay acciones por parte del Ministerio del Trabajo, del Ministerio Público, digamos, si se ha denunciado esto? Bueno, recientemente tenemos no más de 3 años con la creación de la Fiscalía Especializada Trata. Sin embargo, hay que reconocer que ni el Ministerio Público ni las demás instituciones tienen la capacidad de abordar un fenómeno tan fuerte. Esto ha sido histórico en el país, la esclavitud o la explotación de unos seres humanos por otros seres humanos. No existe hoy la capacidad ni del Ministerio Público ni de las autoridades de poder atacar este flagelo que está afectando a las niñas. Acá se tiene que identificar los lugares donde están las niñas, priorizar acciones que incluyan acciones integrales desde el ámbito educativo, desde el ámbito de desarrollo. Realmente hay otras contradicciones que nosotros como Organización de Derechos Humanos no terminamos de entender. Una de ellas es, mientras tenemos 25.000 niñas que están siendo explotadas, tenemos un Ministerio de Desarrollo Social con niveles de ejecución muy bajos. Nosotros creemos que programas que impulse el Ministerio de Desarrollo Social en coordinación con Trabajo y Educación debieran de dar cobertura a esta población, que muchas de ellas están saliendo de sus comunidades por desesperación ante la falta de oportunidades, pero también por la conflictividad que se ha generado a través de las industrias extractivas. Esto no se puede negar, que muchas personas están huyendo de sus comunidades porque se sienten desplazados y perseguidos por la misma industria extractiva. ¿Hay consentimiento de las familias de las niñas para que ellas trabajen? No sé si se visualizarse como Sí, efectivamente hay participación de las familias, tampoco se puede negar, pero nosotros no queremos caer en la tentación de criminalizar a las familias. Esto tiene que ver con
con factores estructurales del país, la pobreza y la ausencia del Estado está pegando una embatida muy fuerte en comunidades lejanas. No es solo la crisis de los hospitales que nos ha pegado en los últimos años, no solo es la crisis de las carreteras que nos está pegando hoy por hoy, hay otras crisis no abordadas, invisibilizadas en las comunidades del interior del país, en la que todas y todos tenemos que trabajar de manera conjunta para lograr generar esas condiciones de desarrollo que las comunidades necesitan. Si una comunidad no tiene oportunidades de desarrollo, las familias se ven forzadas a migrar en su conjunto como núcleos familiares, pero también se ven forzadas a sacar a sus hijas para, entre comillas, tratar de darle otras oportunidades sin tomar en cuenta que al final quedan atrapadas dentro del perverso fenómeno de la trata de personas. Diomedes, ya saliendo un poco del tema de las niñas, ayer 13 adolescentes menores de edad fueron atacados en zona 6 sobre la calle Martín. Una de las hipótesis es de que es por rivalidad entre institutos. ¿Cómo se debe trabajar para eliminar esta problemática, ya que incluso llega hasta la muerte? Bueno, el tema de la violencia es un tema muy complejo en el país. Hay que reconocer que lamentablemente como sociedad hemos normalizado la violencia. La última semana ha sido una semana muy dura. Tenemos el otro caso también del bebé de apenas un año que muere en el hospital a partir de un ataque armado. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos que reconocemos que está haciendo el Ministerio de Gobernación para desestructurar esos grupos de crimen organizado de extorsiones y pandillas, lamentablemente el nivel de criminalidad en el país es muy alto y las acciones todavía siguen siendo insuficientes, pero tiene que ver con esa normalización de la violencia que hemos hecho como sociedad. Yo creo que también la sociedad tiene que empezar a alzar su voz y a generar otras acciones en contra de la violencia. Todos los planes de prevención de la violencia tienen que ser retomados y donde tenemos que participar todas y todos. Aquí tenemos que también a nivel nacional generar otros espacios de debate y discusión, sobre todo con actores del poder local. Se está creando en la actualidad programas de protección o sistemas de protección con la participación de alcaldes municipales. Creemos que hay que descargar un poco al gobierno central de los temas comunitarios y empezar a debatirlos y discutirlos con actividades locales para apoyar un poco al sistema nacional. Si no generamos esos debates, esas discusiones y esas acciones diferentes, es una locura seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces creemos nosotros que las acciones de prevención deben seguir encaminadas a la casa, a la escuela, a la iglesia, porque el sistema primario sigue siendo fundamental para la protección de los niños y las niñas. En cuanto a las rivalidades de los establecimientos educativos, creemos nosotros que hay videos, hay testigos, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público tienen que accionar de manera rápida, hay facilidad de identificar a los actores. Y uno de los problemas más fuertes que tiene la niñez en el país es que, a diferencia de los delitos que se cometen contra adultos, los delitos que se cometen contra la niñez ya llegó a los niveles de impunidad al 97%. Cuando un delito no es resuelto, alienta a que otras personas sigan cometiendo delitos. Entonces nosotros creemos que si es una rivalidad entre establecimientos educativos y hay otros adolescentes involucrados, se les debe identificar, sancionar de manera pronta para evitar que este fenómeno pueda crecer en el país. Gracias.